Mi nombre es Linda Sánchez, yo voy a explicar el ejercicio número 3 del tema 2. La señal x de t a su 1 coseno de 2pi f1 de t más a su 2 coseno de 4pi f1 de t más a su 3 coseno de 6pi f1 de t es la entrada a un filtro cuya respuesta en frecuencia es h sub f igual a 1 entre 1 menos j fc entre f, todo esto elevado a la 4 con una frecuencia igual a 5 medios por f sub 1. Antes de resolver el ejercicio tenemos que tener en cuenta que la frecuencia está en función de f sub 1. Lo primero que nos piden es calcule y represente una gráfica de amplitud de x de t. Indique razonadamente las características de la señal y halla la potencia. Entonces hallamos P sub x de f por autocorrelación y lo primero que hicimos fue sería sustituir la misma función x de t y donde está t colocamos t más tau. Entonces sería x de t igual a su 1 coseno de 2pi f1 de t más a su 2 coseno de 4pi f1 de t más a su 3 coseno de 6pi f1 de t. Esto lo multiplicamos y cada término lo vamos a multiplicar por el término que sigue aquí, que sería con t más tau. Entonces sería a su 1 de coseno de 2pi por f1 de t, lo multiplicamos por el a su 1 coseno de 2pi f1 de t más tau y a su 2 coseno de 4pi f1 de t por a su 1 coseno de 2pi f1 de t más tau y así sucesivamente. A su 3 coseno de a su 1 por coseno de 2pi f1 de t más tau. Luego resolvemos los argumentos y aplicamos la identidad trigonométrica que nos dice que coseno por coseno es igual a un medio del coseno por la resta de los ángulos más el coseno de la suma de los ángulos. Entonces sería a su 1 sería a su 1 al cuadrado entre 2 por coseno de 2pi f1 de t menos tau más coseno de 2pi f1 de t más tau. Luego, por la autocorrelación, todos los elementos que tengan la variable t se hacen 0. Entonces vamos a trabajar con las variables que quedan con tau, que sería a su 2 medios entre coseno de 4pi f1 de t menos t más tau, sería a su 3 al cuadrado entre 2 coseno de 6pi f1 de t menos t menos tau, y así. Y eso sería lo que nos queda. Sería igual a su 1 al cuadrado medios coseno de 2pi f1 de t más a su 2 al cuadrado medios coseno de 4pi f1 de tau más a su 3 al cuadrado medios coseno de 6pi f1 de tau. Nos quedaría así y yo sustituí para hacerlo más fácil al buscar la transformada por tabla y coloqué 2pi f1 igual a w1 y 2pi 3f1 igual a w3. Y aquí lo coloqué así, a su 1 al cuadrado medios coseno de w su 1 tau más a su 2 al cuadrado
medios coseno de W su 2 tau más a su 3 al cuadrado medios coseno de W su 3 tau. Luego hallamos la potencia por autocorrelación evaluada en 0. Para un seno o un coseno, la potencia en la magnitud al cuadrado dividida por 2. Tenemos que r de x evaluada en 0 y sería a su 1 al cuadrado entre 2 más a su 2 al cuadrado entre 2 más a su 3 al cuadrado medios. El espectro de P de XF por tabla quedaría así, a su 1 medios entre 4 por el impulso de F menos F sub 1 más el impulso de F más F sub 1 más a su 2 al cuadrado medios entre 4 por el impulso de F menos F sub 1 más el impulso más F más 2F sub 1 más a su 3 al cuadrado cuartos el impulso de F menos 3F sub 1 más el impulso de F más 3F sub 1. Como les dije, eso fue por tabla de evaluar que un medio de E a la J por omega por el impulso de F menos la frecuencia de corte más un medio de E a la menos J omega por el impulso de F más la frecuencia de corte. Entonces gráficamente queda así. Así sería a su 1 medios entre 4 para menos F sub 1 y más para más F sub 1 sería lo mismo, a su 1 medios a su 1 al cuadrado entre 4. Teniendo en cuenta que la función está en función de F sub 1. Como es una señal periódica, su representación en frecuencia es discreta, por lo que esa razón son impulsos. Cada impulso está representado en su frecuencia con su amplitud. Pasamos a la pregunta número 2, que dice que explique qué tipo de filtro está dado por H sub F, calcule la atenuación de potencia del filtro de cada componente del espectro de la señal x de t, expresando el resultado en magnitud lineal y en decibelios. Tenemos que la frecuencia de H sub F es 1 entre 1 menos J de la frecuencia F, todo esto elevado a la 4 con la frecuencia de corte que nos dan, que es igual a 5 medios por F sub 1. Todo esto lo elevamos al cuadrado y aquí sustituimos con la raíz, lo cual nos quedaría, y sacaríamos la parte real y la parte imaginaria. Entonces quedaría 1 entre la raíz de 1 más la frecuencia de corte entre la frecuencia, todo esto elevado a la 8, 4 elevado al cuadrado. Si sustituimos esto por la frecuencia del módulo de H sub F, 1 entre 1 más 5 medios de F sub 1 entre F, todo esto elevado a la 8. Trabajamos en función de F sub 1, por eso cuando F sub 1 es igual a 0, H sub F es igual a 0. Y a medida que aumentamos F sub 1, 1 F sub 1, 2 F sub 1 y 3 F sub 1, en H sub F aumenta, por tanto es un filtro paso alto de orden 2 elevado al cuadrado, y que es igual a 4, aumenta la frecuencia igual a 1 en el infinito. Entonces, cada vez que sustituimos aquí, tenemos una constante sobre 0 y eso sería infinito, y 1 sobre la constante, eso cada vez me va a llevar que cada vez se acerca más al infinito, cuando este término se va a hacer cada vez más pequeño y eso me va a llevar al infinito. ¿Ya?
Luego tenemos la atenuación de la potencia del filtro a cada componente de la señal del espectro XGT. Lo que hago es sustituir, y como es un filtro paso alto, su máximo valor de potencia en infinito es 1. Para f sub 1 sustituyo aquí y me da que la magnitud es 0,285 y en decibelios sería el 10 logaritmo de base 10 de 0,285 entre 1, que sería menos 5,45 decibelios. Entonces quiere decir que cayó menos 5,45 decibelios esa frecuencia. Para 2f sub 1 sería lo mismo, aplicaría la misma fórmula y sería 0,44 de magnitud, en decibelios sería 10 logaritmo de base 10 de 0,44 entre 1, y eso me daría menos 3,52 decibelios. Entonces quiere decir que cayó menos 3,52 decibelios. Y para 3f sub 1 lo mismo, hago lo mismo y me daría menos 2,636 decibelios. Entonces eso quiere decir que cayó menos 2,63 decibelios. Pasamos a la pregunta número 3, que sería: con la ayuda del resultado del apartado anterior, calcule la potencia de la señal YDT a la salida del filtro, dibuje la gráfica de densidad espectral de potencia de dicha señal usando las aproximaciones que estime oportunas. Entonces tenemos que P de Y de F es igual al módulo de H de F al cuadrado por P de X de F. Esto por fórmula tenemos que la correlación de una vez de P de X con P de Y. Por ahí esa es la fórmula. Entonces sustituimos, sería P de Y de F 1 entre 1 más 5f sub 1, 5 medios f sub 1 entre f, y todo esto elevado a la 8 sería a sub 1 al cuadrado cuartos por el impulso de f menos f sub 1 más el impulso de f más f sub 1 más a sub 2 al cuadrado cuartos por el impulso de f menos 2f sub 1 más el impulso de f más 2f sub 1 más a sub 3 al cuadrado cuartos por el impulso de f menos 3f sub 1 más el impulso de f más 3f sub 1. Para f igual a f sub 1 tenemos que sustituimos y evaluamos y sería 0,0016 a sub 1 al cuadrado, y para f igual a 2f sub 1 sería 0,0359, y para f igual a 3f sub 1 sería 0,203, y aquí tenemos la gráfica que está en función de f sub 1. Aquí sería 0,016 al igual que aquí, menos y aquí, y eso es todo, amigos. Muchas gracias.